Hola a todos, mi nombre es Nicolás López y pertenezco al grupo 16 del ramo Mecánica de Fluidos del primer semestre de 2014. El tema que desarrollaremos es el peso específico, gravedad específica, viscosidad y densidad. A continuación les hablaré un poco sobre unos conceptos que son vitales para comprender la materia. Para empezar, la masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Dentro del sistema internacional, su unidad es kilogramos y en el sistema inglés se usa la libra. La masa es una propiedad extensiva, ya que depende de la cantidad de sustancia o el tamaño del cuerpo u del objeto en cuestión. Muy ligado a la masa está el concepto de peso, cuyo símbolo es la letra W. Para calcular, solo debemos multiplicar la masa por la aceleración gravitacional y así obtendremos la fuerza que ejerce la Tierra para atraer un cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es Newton y en el sistema técnico el peso se mide en kilogramos fuerza. El peso es muy importante en los conceptos de gravedad específica y peso específico que veremos más adelante. Por otra parte, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. La unidad de medida para el volumen es metro cúbico. Otro concepto fundamental es el de fluido. Los fluidos son el elemento que ha inspirado este trabajo. Pueden dividirse en líquidos y gases. En esta oportunidad solo nos centraremos en los fluidos líquidos. Estos tienen la capacidad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene, debido a la débil fuerza de atracción que hay entre sus moléculas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Aguirre y yo les hablaré acerca del peso específico. Antes que todo partiremos diciendo que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae un objeto por acción de la gravedad. Dicho esto, podemos definir el peso específico como la relación existente entre el peso de una cierta sustancia y su volumen. Matemáticamente, el peso específico es el cociente entre el peso y el volumen de una sustancia u objeto. Si quisiéramos relacionar el peso específico con la densidad de una sustancia, podríamos decir que el peso específico es igual al producto entre la densidad de una sustancia y la aceleración de la gravedad. Ahora les hablaré cuáles son las unidades de medida en las que se puede medir el peso específico. Tenemos el sistema internacional, en el cual el peso específico es dado en newton sobre metro cúbico. Las unidades del sistema técnico son kilogramos fuerza sobre metro cúbico y en el sistema inglés es libra fuerza sobre pie cúbico. A continuación se muestran los factores de conversión. Un kilogramo fuerza son 9,8 newton. Un newton es 0,2248 libras fuerza. Un kilogramo fuerza son 2,205 libras fuerza y un metro cúbico son 35,31 pie cúbico. Si quisiéramos movernos en cualquiera de los sistemas mencionados anteriormente, solo debemos hacer uso de la tabla esta que está acá, de los factores de conversión. A continuación se mostrará un video en el cual podrán observar cómo es obtenido el peso específico del bronce experimentalmente. En el siguiente video obtendremos experimentalmente el peso específico del bronce, haciendo uso de los siguientes materiales. En primer lugar, pesaremos en el aire nuestros macizos de bronce. Luego, sumergiremos nuestro objeto en el agua y volveremos a pesarlo. El peso específico del bronce será obtenido dividiendo el peso del macizo de bronce por el peso de un volumen igual de agua. La diferencia del peso del objeto en el aire y su peso bajo el agua es igual al peso de agua que se desplaza, o lo que equivale a un volumen igual de agua. Los datos experimentales obtenidos fueron:
Peso del objeto en el aire, 0,250 N. Peso del objeto en el agua, 0,220 N. Volumen igual de agua es la diferencia del peso en el aire menos el peso en el agua. Es decir, el volumen igual de agua es igual a 0,03 metros cúbicos. El peso específico del bronce es igual al peso del objeto en el aire dividido en el peso de agua que se desplaza. Es decir, el peso específico del bronce es igual a 8,33 newton sobre metro cúbico, lo cual nos indica que un metro cúbico de bronce pesa aproximadamente 8,33 newton. Buenas, mi nombre es Diego Burando y ahora les hablaré un poco sobre la gravedad específica. La gravedad específica es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la masa. La gravedad específica de una sustancia es la relación que existe entre la densidad de una sustancia y una densidad referencial. Cuando trabajamos con líquidos, la densidad referencial más usada es la del agua, la cual está a una temperatura de 4 grados Celsius, donde alcanza su densidad máxima, que es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico y 62,4 libras fuerzas en pie cúbico en el sistema inglés. Las maneras de referirse a la gravedad específica más usuales son Specific Gravity, SG, gravedad específica, GE, densidad relativa, entre otras. La relación existente entre la gravedad específica y la densidad es mediante la siguiente expresión. Gravedad específica es igual a la densidad del fluido dividido en la densidad del agua a 4 grados Celsius. La otra relación que existe es entre el peso específico y la gravedad específica, el cual, utilizando la expresión anterior, multiplicando por la aceleración gravitacional, obtenemos la siguiente expresión, la cual vemos acá. Gravedad específica es igual al peso específico del fluido dividido en el peso específico del agua a 4 grados Celsius. El instrumento más utilizado para medir la gravedad específica es el hidrómetro, el cual podemos ver en la siguiente imagen. Mide la gravedad API utilizado directamente sobre el líquido, expresando en grados API y grados Baume, a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. La siguiente relación muestra los grados API con la gravedad específica, que podemos ver a continuación. Grados API es igual a 141,5 dividido en la gravedad específica menos 131,5. La relación que existe entre los grados Baume y la gravedad específica es la siguiente, se subdivide en dos, cuando son los líquidos más ligeros que el agua y los líquidos más densos que el agua. En la primera expresión podemos ver los grados Baume son 140 dividido en gravedad específica menos 130. En cambio, en los líquidos más densos del agua tenemos que grados Baume es igual a 145 menos 145 dividido en gravedad específica. Cabe destacar que esto se utilizaba en la industria petrolera principalmente. En el experimento que realizaremos a continuación, indagaremos un poco más sobre la gravedad específica. Primero, llenamos el vaso de la izquierda de sus pantallas con alcohol desnaturalizado. Luego, se llena el vaso de la derecha con agua pura. El punto cúlmine de esta experiencia será agregar 2 cubos de hielo en cada vaso. Vean. De esta manera veremos claramente cómo en el vaso que contiene alcohol el hielo se hundirá hasta el fondo. Esto se debe una vez más a que la gravedad específica del alcohol es menor que la del hielo, por eso se hunde.
Paralelamente, en el vaso con agua, el hielo se mantiene a flote. Esto se debe a que el agua pura posee una gravedad específica mayor que el hielo. Esta es una sencilla manera para ver el efecto de la gravedad específica en nuestro diario vivir. A continuación, basándonos en el funcionamiento de una lámpara de lava casera, trataremos de aclarar el concepto de gravedad específica de un fluido. En este experimento se vertirán dos líquidos totalmente invisibles, como el agua y el aceite, a un recipiente de vidrio. Primero se agrega agua al recipiente, luego le añadiremos témpera azul con el único propósito de darle coloración al agua. El siguiente paso será vaciar una gran cantidad de aceite al receptáculo. Cabe destacar que debido a la menor gravedad específica del aceite respecto a la mezcla del agua y témpera, este tenderá a subir a la superficie del fluido. Como paso final para esta experiencia, se dejarán caer dos pastillas efervescentes al recipiente. Estas pastillas se disuelven con el agua desprendiendo dióxido de carbono. Las burbujas del gas ascienden arrastrando agua con témpera a la superficie del aceite. Allí se desprende el gas hacia el exterior y la mezcla de agua con témpera, cuya gravedad específica es menor que la del aceite, desciende. Este proceso se repite y produce un movimiento ascendente y descendente en el frasco de pruebas. Buenas, mi nombre es Ana Cataldo y hablaré sobre los fluidos. Los fluidos es una sustancia que se deforma continuamente cuando es sometida a una tensión cortante, aunque ésta sea muy pequeña. Además, no ofrece resistencia a la deformación por esfuerzo constante, y esto es lo que lo distingue esencialmente a un fluido de un sólido. El estado de la materia la podemos encontrar en sólido y en líquidos. En sólido tienen la forma y volumen definido, y en los líquidos tenemos los fluidos que son deformables. Los fluidos se pueden dividir en gases y en líquidos. Propiedades de un fluido son las que definen el comportamiento y las características de los fluidos tanto en reposo como en movimiento. Las propiedades las podemos dividir en primarias y secundarias. En las primarias tenemos que son presión, densidad, temperatura, entalpía, entropía, calores específico, viscosidad, peso y volumen específico. En las propiedades secundarias se caracteriza por el comportamiento específico a los fluidos. En ellas tenemos la viscosidad, la conductividad térmica, la compresión y la capilaridad. Magnitudes usadas en la mecánica de fluidos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en manifestaciones moleculares y abstractas. En las moleculares tenemos que son densidad, presión, temperaturas, entre otras. En las abstractas tenemos que son longitud, tiempo, velocidad. ¿Cómo se agrupan? Se agrupan en fundamentales y derivadas. En las fundamentales tenemos que son longitud, tiempo, masa y volumen. En las derivadas tenemos que son velocidad y viscosidad. ¿Cómo se expresan las magnitudes? Las magnitudes se expresan en dimensión y unidad. En la expresión
cualitativa de una magnitud medible. Y en la unidad son el valor numérico de una dimensión que depende del sistema de unidades. Hola, mi nombre es Francisco Cruz. Yo ahora voy a hablar sobre la densidad. Bueno, la densidad es tanto en física como en química, es una magnitud escalar, la cual está definida como la masa dividida en el volumen. Existe también varios tipos de densidades, como es la densidad absoluta, la cual corresponde a la magnitud expresada entre la masa y su volumen, y también su unidad de medida o se mide en kilogramos versus metros cúbicos. La densidad relativa corresponde a la densidad que tiene cierta sustancia comparada con otra sustancia de referencia, y su unidad de medida es unidimensional. La densidad aparente y real. Esta densidad relativa o aparente es aquella donde se mide con huecos, o sea, es decir, se miden los huecos, se consideran como dentro del volumen, parte del volumen. Como por ejemplo, cuando hacemos mediciones de suelo. Tomamos el suelo, una muestra de suelo, y la compactamos y medimos su densidad. A eso se le llama la densidad relativa. Bueno, tenemos diferentes tipos de medidas. En el sistema internacional, la densidad se mide en kilogramos dividido metro cúbico, también en kilogramos centímetro cúbico, en kilogramos dividido en litros, en gramos dividido en mililitros, y también tenemos la medición de la densidad en el sistema inglés, que puede ser en libra pulgada cúbica, en libra también pies cúbicos, en libra partido en yarda cúbica, o slug dividido en pie cúbico. Hola, a continuación les mostraremos el experimento sobre la densidad. ¿Qué es necesario para realizar este experimento? Algunos de los materiales son detergente, el agua, el aceite, el alcohol y un vaso en donde vamos a mezclar. Procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es agregar el aceite dentro del recipiente. Ahora es el momento de agregar agua. El agua contiene un colorante, solo para distinguirlo del resto de los fluidos. Es el turno del detergente. Como se puede apreciar, el detergente pasa directamente al fondo del recipiente. Esto sucede debido a que el detergente es más denso que el agua y el aceite. En último lugar, se agrega alcohol, que en este caso, al igual que en el agua, también posee un colorante con la misma finalidad. Como el alcohol presenta menor densidad que todos los fluidos anteriores, permanecerá en la parte superior del recipiente. Cabe destacar que, como se mostró en el experimento, ambas sustancias o fluidos se encuentran separadas entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el aceite es invisible entre el agua y el alcohol, donde que por orden de densidades se reordenaron. Esto quiere decir que por sus diferentes densidades
el más denso siempre va a estar abajo, como lo fue el caso del detergente. Y a su vez también el menos denso, como lo fue el alcohol, queda en la superficie. Mi nombre es Iván Cortés y les voy a hablar sobre los instrumentos que sirven para medir la densidad. Voy a comenzar por el densímetro, que es un instrumento que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y volumen. Normalmente está hecho de vidrio y consiste en un cilindro hueco con un bulbo pesado en su extremo para que pueda flotar en posición vertical. Ahora les voy a hablar sobre la balanza de Mohr. Es una balanza de brazos desiguales en esencia. Consta de un armazón o montura ajustable en altura sobre el que se apoya una varilla segmentada en dos brazos. El brazo más corto termina en una pesa compacta fija, provista de una aguja que debe enfrentarse con otra aguja fijada al armazón para obtener el equilibrio. Del extremo del brazo largo pende, mediante un hilo delgado y ligero, un inmersor de vidrio que suele llevar incorporado un termómetro para medir la temperatura del líquido cuya densidad se desea medir. En el brazo largo hay marcadas 10 muescas, numeradas del 1 al 10. La balanza dispone de un juego de 5 jinetillos o reiters, que viene del alemán jinetes, dos grandes que, aunque diferentes en forma y función, tienen el mismo peso, y otros 3 más pequeños, cuyos pesos son la décima, la centésima y la milésima de aquellos, respectivamente. Una balanza hidrostática es un mecanismo experimental destinado al estudio de la fuerza de impulso ejercida por fluidos sobre los cuerpos en ello inmersos. Fue inventada por Galileo Galilei el 17 de diciembre de 1585. Su funcionamiento se basa en el principio de Arquímedes y está especialmente concebida para la determinación de densidades de sólidos y líquidos. Podemos destacar que la balanza hidrostática es una variante de la balanza de Mohr, que la sustituyó rápidamente tras su invención al ser más precisa y sencilla de usar. Hoy en día, estas dos balanzas casi no se utilizan en laboratorios, pero en su lugar se emplea el pignómetro o medidores digitales, que son mucho más precisos. El pignómetro consta de un envase generalmente en forma de uso achatado en su base o cilíndrico de volumen calibrado, construido por lo general con vidrio o acero inoxidable, y que dispone de un tapón provisto de un finísimo capilar, de tal manera que puede obtenerse un volumen con gran precisión. Esto permite medir la densidad de un fluido, en referencia a la de un fluido de densidad conocida, como por ejemplo el agua, que se usa usualmente, o también el mercurio, pero es menor usado por ser mucho más tóxico. Mi nombre es Camilo Centeno y les voy a hablar sobre la viscosidad. La propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica una fuerza se denomina viscosidad. El concepto de viscosidad nació con Newton, cuando en su obra Philosophiae Naturalis, en la cual afirmó que la resistencia ejercida y que surge a partir de una falta de deslizamiento de un fluido, si el resto de factores se mantiene, es proporcional a la velocidad a la que las partes de un fluido son separadas entre sí. De este modo se establece la proporcionalidad existente entre el esfuerzo por unidad de área necesario para producir un gradiente de velocidades en un fluido.
siendo la constante de proporcionalidad un factor que se describe la capacidad de deslizamiento de un fluido, que más tarde esta constante de proporcionalidad fue llamada viscosidad. Los fluidos que cumplen con esta regla se denominan fluidos newtonianos. Es sabido que los fluidos de alta viscosidad presentan una cierta resistencia a fluir, mientras que los fluidos newtonianos de baja viscosidad fluyen fácilmente. Según la teoría molecular, cuando un fluido newtoniano empieza a fluir bajo la influencia de gravedad, las moléculas de las capas estacionarias de fluido deben cruzar una frontera o límite para entrar en la región de flujo. Una vez cuando el límite de estas moléculas reciben energía de las que están en movimiento y comienzan a fluir debido a la energía transferida, las moléculas que ya estaban en movimiento reducen su velocidad. Al mismo tiempo, las moléculas de la capa de fluido en movimiento cruzan el límite en sentido opuesto y entran en las capas estacionarias, con la que transmiten un impulso a las moléculas estacionarias. El resultado global de este movimiento bidireccional de un lado al otro del límite es que el fluido en movimiento reduce su velocidad, el fluido estacionario se pone en movimiento y las capas en movimiento adquieren una velocidad media. La viscosidad absoluta o dinámica. Como ya se dijo anteriormente, la viscosidad absoluta o dinámica es una propiedad de los fluidos que nos indica la resistencia que estos ofrecen al movimiento de sus partículas cuando son sometidas a un esfuerzo de corte. Algunas unidades de esta propiedad se expresan en Poisson P o Pascal segundo. La viscosidad absoluta se denota con el símbolo nu. La viscosidad es la resistencia en forma de fricción interna al movimiento que genera un esfuerzo de corte entre las capas adyacentes del fluido. La viscosidad cinemática es la relación entre la viscosidad absoluta o dinámica y la densidad de un fluido. Se define como el símbolo V de viscosidad igual a nu partido en P, que nu es la viscosidad absoluta o dinámica y el símbolo P es la densidad. La medición de la viscosidad. La viscosidad se mide determinando el esfuerzo tangencial requerido para desplazar las partículas en el material con una velocidad específica de deformación. La viscosidad se obtiene como resultado de la relación entre esfuerzo tangencial y la deformación del corte. La viscosidad depende en gran parte de las condiciones ambientales, tales como la temperatura y presión. Uno de los equipos utilizados para la medición de la viscosidad de fluido son los viscosímetros. Estos son instrumentos diseñados y especializados para realizar la medición de nivel de viscosidad de fluidos. También permiten medir otros parámetros de flujo de fluidos. Los principios de los viscosímetros. Estos instrumentos operan por medio de la rotación de husillos en el cual se sumergen en el material, analizando la resistencia de esta sustancia a una velocidad seleccionada. Dependiendo de la velocidad que gire el husillo, el instrumento calcula la resistencia que tiene el fluido y así su viscosidad. Concluyendo este seminario, nos damos cuenta de lo importante que es conocer las propiedades de los fluidos. La viscosidad es importante, por ejemplo, en el ámbito de la metalurgia, donde tenemos que la viscosidad juega un rol importante en el transporte de la pulpa por las tuberías de una planta, porque la viscosidad expresa la facilidad que tiene un fluido para fluir cuando se le aplica una fuerza externa. Evidentemente, esta facilidad variará a medida que cambia el grado de concentración de la pulpa u otros factores como es la temperatura y la densidad, la cual es definida como la cantidad de masa por unidad de volumen, y además decimos que es una propiedad intensiva. Por otra parte, pudimos complementar los conocimientos vistos con anterioridad de peso específico y gravedad específica, los cuales están estrechamente relacionados entre sí, ya que la gravedad específica está dada en función del peso específico de la sustancia en cuestión, y este ligado a su densidad. A su vez, el peso específico se define como la densidad por aceleración gravitacional, que es aproximadamente 9,81 metros partido en segundo cuadrado. En síntesis,
este seminario nos aclaró el panorama sobre algunos conceptos de la dinámica de fluidos.